una función f, ¿ya? Que sea de la forma x por Euler elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Ya? Si nosotros tenemos ese campo escalar, nosotros a ese campo escalar, nosotros lo que analizamos ahí es cuando existe una magnitud. Recuerde que el campo escalar es un número, es una magnitud, ¿ya? Que puede medir, por ejemplo, temperatura o velocidad en una determinada superficie. Entonces, ese campo escalar nosotros lo podríamos graficar. Entonces, ¿cómo vamos a graficar eso? Vamos a borrar acá la zona de trabajo y el script. Ya, lo primero que vamos a hacer en este caso es generar un mallado. Entonces vamos a generar un x, y, similar como ustedes, o lo que hacemos para graficar coordenadas polares, ¿cierto? Cuando graficamos una coordenada polar, hacemos un mallado donde definimos los valores con un comando, ¿ya? En este caso voy a ocupar meshgrid, ¿ya? Y meshgrid va a estar desde el -5, parte en -5, va a tener un step de 0.01 y va a terminar en 5, ya un en de 5. Voy a definir esa función que habíamos escrito acá, ¿ya? F, la voy a escribir como z, ¿ya? La voy a escribir como z. Recuerde que la variable, la función fx, y es igual a z, ¿cierto? Entonces la voy a escribir como z. Y aquí tenemos x, ¿cierto? X por la exponencial de la exponencial, y en el exponente tenemos menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Ya, ¿qué vamos a hacer acá? Mire, los x que nosotros teníamos, los vamos a cambiar por esos x del mallado. Entonces, ahora esos x lo voy a tener que escribir con mayúscula, ¿ya? Esa es la primera acotación. Y los i también lo voy a escribir con mayúscula, porque recuerden que MATLAB discrimina los datos de las mayúsculas de las minúsculas. Ahora, como ustedes se dan cuenta, el x, y es una matriz, ¿cierto? Hay una matriz. De hecho, si yo le saco el punto y coma al final, me va a tirar todo el vector ahí, las columnas, ¿cierto? Por lo tanto, cuando nosotros vamos a multiplicar y queremos que lo haga punto a punto, lo que vamos a hacer entonces nosotros es escribir un puntito antes del asterisco, ¿ya? Para que cuando vaya reemplazando los valores de x y de y, lo vaya haciendo punto a punto, ¿ya? Desde el -5 hasta el 5 con un paso del 0.01. Entonces ese valor va a ir reemplazándose en todos los valores de x, ¿ya? Y lo va a multiplicar por el Euler elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer entonces en este caso? Cuando elevamos a un cuadrado también escribimos punto, y acá también escribimos otro punto. Punto y coma, ahí ya definimos entonces nuestra función, y nosotros para poder graficar ese escalar vamos a ocupar el comando contour, ¿ya? Contour. Y con ese nosotros vamos a decir que grafique entonces el x, el y del mallado con respecto a nuestra función, que sería nuestro z, que en este caso lo puse con minúscula. Entonces, presionamos Enter y nosotros, ¿qué deberíamos visualizar? La gráfica de ese campo escalar. Y ahí tenemos la gráfica del campo escalar. Entonces, indica ahí lo que nosotros podríamos analizar, son zonas, ¿ya? Cada punto en esta región, cada punto tiene un valor concreto en alguna magnitud física, ¿ya? Como por ejemplo, nosotros podríamos ver los campos escalares como un campo que indique alguna temperatura en alguna superficie. Entonces, donde está más rojo, hay zonas de mayor calor. Imagínense, no sé, una mesa o una lata, por ejemplo, que uno la puede poner ahí cerca del calor.
y uno podría encontrar que hay zonas más calientes y hay zonas más frías, y eso uno lo podría modelar con una cierta función, y ahí podríamos nosotros visualizar que donde está en rojo, ¿ya? O la tendencia rojo, podemos encontrar zonas de mayor calor, y aquí vamos en donde está azul, zonas más frías, de menor calor. Entonces aquí, así, nosotros podríamos visualizar un campo escalar. Ahí está la gráfica del campo escalar. Y a continuación, voy a dejar el comando también. Acá está el comando asociado a esa función, ¿ya? Ahora, nosotros también podríamos ver esto, ¿ya? Como una representación de una magnitud escalar. O sea, esto yo lo podría graficar de otra manera. Yo lo podría hacer como una magnitud, ¿ya? Como por ejemplo, para que nos podamos entender. Acá voy a ocupar, bueno, aquí en este caso igual podría darle algunas, mire, un comando aquí que se llama axis equal. Axis equal. ¿Eso es para qué? Para que me deje la gráfica con las mismas dimensiones de los ejes, ¿ya? Recuerde X level y level y title para dejarle un nombre ahí. Entonces aquí vamos a escribir X level y adentro del paréntesis voy a dejar el nombre de los ejes. Y ahí va apareciendo el nombre de cada. Profe, parece que se le murió, ¿no? No, que no estoy hablando. Y vamos a poner el título gráfica de un campo escalar. ¿Y quién es el campo? El campo es Z. Hemos dicho que íbamos a hacer un mallado. Creo que acá la puedo rescatar. Ahí teníamos el mallado X, Y. Teníamos nuestra función Z. Ahí está nuestra función Z. Vamos a dejar con Z mayúscula. Posteriormente ocupamos el comando contour. Y aquí vamos a escribir el X, el Y del mallado con respecto a en nuestra función Z. Entonces se van reemplazando todos los valores en X y en Y de la función Z. Y aquí nos debería aparecer nuestra gráfica. Ahí está nuestra gráfica, ¿cierto? Y después utilizamos algunos comandos para poder denotar los ejes, igualar los ejes, denotar el nombre de los ejes y el título, ¿cierto? ¿Qué podríamos hacer nosotros? Podríamos ocupar el comando match, ¿ya? Y en el comando match yo voy a poner comando match de Z. Entonces yo acá tengo esa Z que es mayúscula. Vamos a hacer enter y vamos a visualizar esa gráfica. Se está ahí demorando un poquito. Mientras se carga la imagen, mire, les comento que acá donde dice plot, ¿ya? Uno podría ver en los tipos de gráficas que nosotros tenemos a disposición en MATLAB para poder graficar. Entonces ahí usted pincha plot, ahí hace un clic en plot, y ahí va a poder ver los distintos tipos de comandos para ciertos tipos de gráficas, ¿ya? Está muy, muy, muy lento. ¿Ustedes lo pudieron hacer en sus computadores, en sus sesiones, chiquillos? ¿Pudieron graficar campo escalar? No me carga la imagen. ¿Ustedes lo pueden hacer en sus casas, por favor?
para que nosotros podamos visualizarlo. En mi sesión no la puedo abrir, pero seguramente ustedes sí. Si alguien la puede graficar, por favor, me envía la imagen de cómo lo está haciendo. Puedo ocupar el mismo comando que está acá. Se los voy a compartir en el chat. Ahí les compartí el comando, ¿ya? Ahí ustedes con el comando match, que es lo que queríamos calcular, vamos a ver que nos da una gráfica. Está muy lenta mi sesión de MATLAB online. Profe, ya se lo mandé. Le apareció sin problema, ¿cierto? A ver. Vamos a visualizar Sí, está bien. Pero está perfecto, perfecto. Esto es lo esperado, ¿ya? Esta es la gráfica esperada. A mí yo tuve problemas, no me cargó MATLAB, pero esto es lo que debiésemos graficar, ¿ya? Entonces, este lo vamos a guardar acá en nuestro Open Board. Ahí está la gráfica, ¿ya? Entonces, esa gráfica lo que hace referencia es exactamente a la misma gráfica que está acá, ¿ya? Aquí nosotros ocupamos el comando contorno, ¿cierto? El contour. ¿Para qué? Para ver dónde había alguna zona, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos identificar este campo escalar que indica, por ejemplo, temperaturas de una superficie. En azul podemos visualizar donde hay menos temperatura y en rojo podemos visualizar donde hay más temperatura. Y con el comando Mesh nosotros podemos visualizar eso, ¿ya? Pero lo podemos graficar como una magnitud escalar. Entonces aquí nosotros podemos ver que donde hay mayores zonas de calor va hacia arriba, ¿cierto? Y donde hay menores zonas de calor, donde está en rojo, que va en azul, va hacia abajo, ¿ya? También nosotros podríamos hacer el conjunto de ellas dos. ¿Cómo podríamos hacer el conjunto de ellas? Podríamos ocupar el comando Mesh, pero con anteponer aquí Mesh C. Como pueden visualizar, acá aparece el contorno y el mapa de calor acá también aparece, ¿ya? Y ahí nosotros podemos identificar eso. Y a partir de estos gráficos también nosotros podemos entender algunos conceptos como divergencia, por ejemplo, como vamos a calcular divergencia, rotacional también lo podríamos ver, gradiente también podríamos analizar acá. Entonces ahí tenemos las tres gráficas, ¿ya? Una solo con los mapas de calor, ¿ya? La otra acá. Después acá los mapas de calor, pero la magnitud escalar, ¿ya? Con la cima que está ahí arriba, y allá también hay una cima, recuerden que hay una cima con C y una cima con S, y acá también con los comandos, ¿ya? O sea, perdón, con ambas, ¿ya? Entonces aquí podríamos hacer eso, ¿ya? Esa gráfica más esa nos da el que está acá. Y esta, ¿cómo lo hacemos? Con Mesh de Z, y esta con Mesh C de Z, los comandos de la gráfica. Entonces con esto ustedes pues ya tienen una claridad de cómo graficar un campo escalar y las distintas representaciones que tiene, y que hace el conjunto de estas dos, ¿ya? Tenemos ese campo escalar y lo que vamos a hacer es calcular el gradiente, porque nos da como si nosotros tenemos un campo escalar,
al campo escalar le podemos calcular el gradiente, y el gradiente es un vector. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros el gradiente de esa función? Tendríamos que definir esa función inicialmente, pero para nosotros la vamos a definir, la vamos a definir como una variable simbólica, x, y, z. ¿Ya? Y ahí puedo ocupar cualquiera de esas variables. Entonces, vamos a poner aquí calcular el gradiente a un campo escalar. Calcular el gradiente a un campo escalar. ¿Cómo calculamos ese gradiente? Entonces, para que nosotros poder calcular eso, que nos va a dar como resultado un campo vectorial, definimos primero nuestra variable simbólica, ¿cierto? X y Z en este caso, vamos a definir la función f, y esa función f era x por Euler, que se escribe exponencial, y en su exponente tenemos menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Ya definimos esa función. Y aquí MATLAB nos cuenta con un comando. Ahí lo vamos a guardar en la variable g, y se llama gradiente. Gradiente. ¿Gradiente de qué? De f. Entonces inmediatamente nosotros podemos encontrar el gradiente. Y ahí encontramos este gradiente que es un vector, ¿ya? Y el gradiente calcula en un punto, en un punto cualquiera, que es un vector que indica cuál es la dirección que me debo mover para que aumente el campo vectorial, ¿ya? Entonces acá lo que nosotros estamos haciendo es calcular el gradiente, y el gradiente es un vector. Entonces yo ese vector que aparece ahí también lo podría escribir como vector. Pues. ¿Cómo lo escribo como vector? Lo escribo entre corchetes, ¿cierto? Y recuerde que esta primera es la primera componente de G. Entonces yo podría decir que a G, que llame a la componente 1. Entonces va a llamar a esta variable, a ese resultado. Espacio, ¿cierto? Y el segundo elemento del vector. Entonces, para no escribirlo, lo puedo llamar. Y lo llamo como G2. Entonces, al presionar Enter, lo que debería hacer esto es dejarlo como un vector. Pues. Veamos. Y ahí lo deja como vector escrito. ¿Ya? Pero esto es necesario poder, además de poder ya calcular el gradiente, y el gradiente va a ser un vector, lo que podríamos hacer ahora a continuación es poder graficar este campo vectorial, que seguramente nos va a dar una imagen con vectores. ¿Ya? Entonces, también vamos a hacer un mallado, x, y, donde ocupamos el comando meshGrid, y vamos aquí a hacer un start que parte en el menos 1, que tenga un step de 0.1, ya que es como cada cuánto va a ir avanzando, y un end, que es el último dato que todo se va a calcular del menos 1 hasta el 1. Posteriormente voy a definir ahora la misma función, la primera componente del vector, la voy a definir como una variable. ¿Ya? Y esa variable la voy a dejar en U mayúscula. Entonces, voy a copiar esta, ¿ya? La podría haber llamado, pero al momento de llamarla no me va a servir. ¿Por qué? Porque esto está escrito como variable simbólica. ¿Y qué necesitamos nosotros? Que acá, en los valores de X, pasen valores, ¿ya? Que están dentro de esta matriz, para que se va a ir evaluando y esos valores se van a ir graficando. Por lo tanto, yo no puedo graficar esta función. Lo que tengo que hacer ahora, porque lo que tengo que hacer es dejarlo ahora con mayúscula, ¿cierto? Porque el mallado está con mayúscula. La voy a definir así. Que todas las variables x y y comiencen en menos 1, terminen en 1 y tenga un step de 0.1. Por lo tanto, todas las x las cambio ahora por mayúscula, si no, no me las va a reconocer. No va a ingresar ningún valor dentro de esa variable. ¿Ya?
Pero esto, como es un vector, no puedo dejar no puedo poner un vector elevado a una potencia, tengo que anteponerlo con un punto. Entonces, anteponemos con un punto antes del acento circunflejo, ¿ya? Que es el tongo. Y además voy a tener que marcar todas las multiplicaciones. Por ejemplo, aquí tengo un producto, antes de la multiplicación voy a tener que anteponer un punto, ¿ya? ¿Para qué se ponen esos puntos? Para que al momento de que la variable x tome el valor -1, reemplaza -1, y luego en el valor de y también va a reemplazar -1, y va a ser el cálculo punto a punto, ¿ya? Elemento por elemento. Entonces nos aseguramos de que lo haga de elemento por elemento y anteponemos antes del acento circunflejo el punto, y antes de cada producto también anteponemos un punto. Ya, revisamos que quede correcto. Sería -x punto, 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 punto. Perfecto. Profe, ahí no le falta un punto o va así ese X elevado al 2, el que está al Vamos, medio. el que está al medio. Perfecto, muy Ese. bien. Muy bien. Sí va al punto. Usted tiene toda la razón. Muchas gracias, David. Y ahora lo voy a guardar en una variable b, y en esta variable b voy a escribir la segunda componente del vector, del gradiente, ¿cierto? Y como habíamos dicho anteriormente, antes de una multiplicación, cuando voy a reemplazar valores que son vectores, perdón, matrices, tengo que anteponer un punto, ¿ya? Matrices, que parece que dije vectores anteriormente, matrices, ¿ya? Aquí tengo una matriz. Entonces aquí tengo, pero ¿qué voy a tener que hacer en este caso? Nada va a entrar en X minúscula. ¿Qué es lo que va a entrar el MeshGrid? Lo que está hecho está para X y mayúscula, y aquí no va a reconocer ninguna X mayúscula, por lo tanto no lo va a reemplazar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiarlo por mayúsculas, para que las reconozca, que tiene que evaluarla en esa variable. Ya, visualizamos, todo correcto. Y ahí tengo entonces el U y el V, que son nuestras nuevas variables que van a ser reemplazadas en esta matriz, en estos valores de matrices. Y ahora voy a ocupar un comando que se llama Keyword, ¿ya? Keyword. Y este Keyword, voy a decir que los valores de X, Y los evalúe en la U y el V. Y ahí está el campo vectorial. Y ahí podemos ver varias cosas. Vamos a dejar una imagen de esto, y luego vamos a analizar lo que está sucediendo en este caso. Ya, ¿qué hemos calculado aquí? Un gradiente, ¿cierto? Que es un vector que nos indica cuál es la dirección donde tenemos que movernos si queremos obtener mayor temperatura o mayor crecimiento. Entonces aquí nos va mostrando la gráfica, ¿ya? Entonces el gradiente siempre va a apuntar en la dirección donde crece el campo. Por ejemplo, aquí va, mire aquí va saliendo. Y aquí, a ver si se puede hacer un zoom. Mira, o podemos hacerlo directamente allá, en MATLAB. Ya, pero acá podemos visualizar, mire, aquí van entrando vectores, ¿cierto? Y aquí van saliendo vectores. Y esto es un gradiente. ¿Y qué es lo que indica el gradiente? Apunta a la dirección donde crece el campo vectorial. Si de aquí van saliendo, ¿va a crecer el campo vectorial? No, aquí va a crecer, ¿cierto? Entonces siempre apunta a la dirección donde crece el campo, perdón, donde crece ese campo escalar, ya que estoy analizando. Y el cálculo del gradiente, ¿ya? Que es este campo, lo que nos va a dar, o lo que nos indica este campo, que es vectorial porque tiene vectores, es la representación del gradiente, ¿ya? Y la dirección nos dice a dónde nos tenemos que mover para conseguir un máximo aumento. Por ejemplo, si tuviéramos una placa, ¿dónde está el máximo aumento de temperatura? Y como aquí apuntan en esta zona, quiere decir que acá está la zona que tiene mayor temperatura. Y si vemos el caso anterior, mire,
Mayor temperatura estaba en el lado donde está con rojo, menor temperatura donde está el lado con azul. Si lo vemos de esta forma, si lo vemos acá, nos podemos dar cuenta que, los vectores, hay vectores que van saliendo, que representaría al azul, aquí. Los vectores van saliendo, ¿cierto? Y aquí, los vectores, ¿cómo van? Van entrando, ¿cierto? Mire, podemos ver, aquí van entrando y aquí van saliendo. Mire, aquí van, perdón, al revés, aquí van saliendo y aquí van entrando, está bien. Aquí van saliendo y aquí van entrando. Entonces, ¿qué nos va a indicar eso? Nos va a indicar que hacia acá hay mayor temperatura. Por eso los vectores tienen una forma en un lado y van saliendo de un lado y van entrando en otro lado. ¿Ya? Y ahí se ve, de hecho es el mismo. Y ahí nosotros lo podemos ver con la imagen. Acá podemos ver. ¿Ya? Y son las mismas representaciones, pero visto desde el punto de vista de un campo vectorial, ¿ya? A través de un gradiente. Y ahí encontramos nuestra gráfica. ¿Ya? Entonces, además de saber calcularlo a mano, ahora sabemos calcularlo en MATLAB y también podemos hacer la representación gráfica de ella. Grafiquemos la misma, ¿cierto? Grafiquemos la misma que teníamos anteriormente. Ya, ¿a qué le podemos calcular? ¿Qué podemos calcular con la divergencia? ¿Ya? Recuerde que la divergencia usted se la puede calcular solamente a un campo vectorial, no a un campo escalar, ¿ya? A un campo vectorial. Y la divergencia de un campo vectorial solo se puede aplicar, bueno, como decía, a los campos vectoriales y da como resultado un valor escalar, ¿ya? Lo que trata de medir esto en la divergencia es que si existe un flujo en alguna zona, en determinadas zonas. Y nosotros ya pudimos ver con la gráfica anterior que sí existían zonas de calor donde las flechas podían apuntar hacia afuera o podían apuntar hacia adentro, ¿ya? Y ahí recuerden que en la clase anterior habíamos visto que cuando van saliendo, nosotros podríamos tener una divergencia que fuera positiva y si van entrando podríamos tener una divergencia que sea negativa. Entonces eso lo vamos a calcular ahora, la divergencia, y después lo vamos a comparar con el gráfico anterior. Vamos a comparar los tres gráficos y vamos a ir viendo la relación que tiene entre ellas. Entonces, para poder calcular la divergencia, podemos escribir el comando, voy a guardar en una variable que se va a llamar div, y en este div, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que la divergencia se calcula un campo, y nosotros ya tenemos un campo vectorial que está acá, ¿cierto? Que el mismo G que está aquí, ahí está como campo vectorial y de hecho ya lo tenemos escrito como un vector. Entonces, esa divergencia, nosotros vamos a calcularla con el comando divergence, ahí está, divergence. ¿Y de quién? Del campo escalar o del campo vectorial. Del campo vectorial, ¿cierto? Entonces, ¿y quién es el campo vectorial? Es G. Este es el campo vectorial. Entonces vamos a calcular la divergencia de G. Voy a llamar entonces a la variable div y nos va a mostrar, ahí está la divergencia. ¿Ya? La divergencia, que entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? Podríamos reemplazar esa divergencia en un cierto punto. ¿Para qué? Para nosotros ver si ahí existe una fuente o si existe un sumidero. ¿Ya? Ya, acá dice aquí que podría calcular la divergencia como la derivada de m con respecto a x, la derivada de n con respecto a y, la derivada después de p con respecto a z, si es que fuera de 3. Entonces, y eso lo podríamos hacer
inmediatamente con el comando divergencia, o también usted podría simular esta derivada. Calcular nuevamente la divergencia, pero con derivadas cruzadas. Entonces voy a llamar a la primera componente. ¿Qué es la primera componente? Esta, la del gradiente. Delante le calculé la divergencia a la divergencia. Y lo que yo quiero hacer es comparar que la divergencia con el comando resulta ser lo mismo que si yo hago las derivadas cruzadas con el gradiente. Entonces aquí tengo nuestra primera, que va a ser la componente X del campo vectorial. Y voy a escribir ahora la componente Y. Y la componente Y es exactamente esta. Entonces la copio y la voy a pegar acá. Ahí está. ¿Qué hacemos a continuación? Quiero calcular la divergencia, pero la voy a calcular con respecto a las derivadas cruzadas. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos la derivada de la componente X de ese campo con respecto a la variable X, más. Y vamos a calcular ahora con respecto a la variable Y. Presionamos el Enter y ahí sí, nos da exactamente lo mismo. O sea que calcular la divergencia con el comando divergence es lo mismo que calcular la divergencia con las derivadas, ya con las derivadas parciales. ¿Ya? Eso es lo que quería hacer. Entonces acá voy a, dejamos ahí en divergencia, voy a copiar aquí el comando. Ahí está. Y ahí está de la otra forma. O sea que esta forma que hice aquí, esa forma que hice aquí, es exactamente esa que está acá. Ahí está. ¿Ya? Eso es lo que quería comprobar, que se ocupaba el comando divergencia, ¿ya? Que la divergencia nos da exactamente el mismo resultado. Y la imagen no la capturamos. No la capturé, parece. Ya. Entonces habría que graficarla para tener la imagen, porque tenemos que tener esa imagen de la divergencia. Dígame. ¿Usted puede dejar esa imagen que tiene ahora, actual? Que creo que esto es lo que ocupa ahora. Sí, lo dejé acá. Porque esa, no, la del lado izquierdo esa es de la otra. De la otra. Borramos este, dice usted. Sí, creo que la que. Para no confundirnos, a lo mejor faltó algo. No sé. Digo yo. Ya, vamos a hacer lo que usted nos pide. Entonces, aquí copiamos esta de acá y la pegamos acá, ¿cierto? Quedamos en FI. Y posteriormente, después de esa, quedamos en FI. Y posteriormente, continuamos acá. Ya, ¿y qué vamos a hacer nosotros a continuación? Vamos a graficar esto, porque no tenemos esa imagen. ¿Cómo graficamos esto? ¿Cómo lo puedo graficar? Ahí está. ¿Cuál es el comando que ocupo para graficar? Ya, ahí está todo el comando, chiquillos, para que después lo puedan, yo les voy a subir este archivo para que lo puedan estudiar. Ya, ¿qué nos falta graficar aquí? O sea, nos falta graficar. Entonces tenemos que graficar ese valor y después vamos a darle valores. Mira, inclusive podríamos darle al tiro valores, ¿ya? Porque esto es una divergencia. ¿Qué dijimos nosotros que era la divergencia? Que se puede aplicar solamente a campos vectoriales, ¿cierto? ¿Y qué nos va a dar resultado? Nos va a dar un escalar, pues nos va a dar un número, pero nos va a dar un número siempre y cuando nosotros lo podamos evaluar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podríamos graficar.
Podríamos graficar al tiro y a partir del gráfico elegir un punto y ver si salen vectores o entran vectores. Si salen vectores, entonces va a ir hacia arriba, va a estar como en una cima. Entonces, como estamos hablando de eso, pero no tenemos la imagen, grafiquémoslo. Vamos a hacer el mallado, X, Y, va a ser igual a ¿qué? A MeshGrid, y habíamos dado unos parámetros, que era de -1, que es como lo que uso usualmente, 0.1 hasta el 1. Y ahí tenemos el mallado, ¿cierto? Y le vamos a decir que en una variable u nos guarde el exponencial de -x cuadrado, este. Ahí está. Pero estas tienen que ser con mayúsculas para que pueda reemplazar el mallado ahí. Esto era una I. ¿Y qué más vamos a tener que hacer acá? Vamos a tener que anteponer antes de los asteriscos un punto. Y antes del acento circunflejo también vamos a tener que escribir un punto para que al momento de que el mallado vaya reemplazando las variables, lo haga punto a punto. Ya, verifiquemos que esté bien. Ya, lo veo bien. Ahora el B. El B. Y el B era el -2, este que está acá, ¿cierto? ¿Y de dónde saqué esos resultados? ¿De dónde los saqué? De acá, ¿cierto? Del gradiente. Y aquí voy a poner un punto, punto y punto. Y ahora reemplazamos por las mayúsculas para que los valores puedan ingresar. Profe, ¿no le falta un punto ahí en el X, o sea, el -2x al cuadrado? Mm, En el de arriba, la U. aquí, Después de la X, ¿no va un punto? ahí, sí, va un punto. Ahí se me pasó esa. Ya, la vamos a escribir al tiro. Entonces, lo que hacemos es volver a copiarla, reemplazarla y poner el punto acá. Eso, muy bien, muchas gracias. Y ahora, ¿con qué comando graficamos los vectores, chiquillos? Con Kyver. Decimos que ingrese los valores de X, los valores de Y en U, B, ¿cierto? Que son a donde nosotros vamos a reemplazar. Hacemos Enter y nos debería salir la imagen. Ahí está. Nuestra imagen. Entonces vamos a copiar esta imagen. Como se ve ahí. Perfecto. Ahí se ven los vectores que algunos van saliendo y otros van entrando. Mire, esos van entrando y estos van saliendo. Ya. Y aquí nos faltaría agregar el comando acá para poder graficar. Ya, y aquí igual podríamos hacer un equal access, un axis, se llama axis equal. Ahí, para que nos deje de igual tamaño. Y el título sería campo vectorial.
Ahí nos dejó el campo con el título mejor, para que después, cuando revisen la materia, sepan de dónde era ese gráfico. Sacamos ese, nos quedamos con este, y vamos a buscar inmediatamente los comandos de la gráfica para que después también lo puedan practicar. Ahí está. Y ahí está el gráfico que genera. ¿Qué podríamos hacer nosotros a continuación? Podríamos evaluar un punto para saber qué pasa en ese caso y qué pasa en este caso, ¿ya? Entonces, podríamos evaluar algún valor. Por ejemplo, aquí el menos 5,0 y ver qué está pasando, si están saliendo o están entrando. Y después podríamos evaluar otro acá, uno que esté cerca por acá, el 0,7,0. Evaluar un punto en esta gráfica, porque lo que nosotros podemos hacer es ver el resultado de este campo vectorial, nos da como resultado un campo escalar, ¿cierto? Entonces lo que trata de medir la divergencia es si existe un flujo de una determinada zona. Entonces nosotros tendríamos que ver si el valor que yo voy a reemplazar aquí en este campo vectorial me va a dar mayor que 0 o menor que 0. Si el valor reemplazando en la divergencia, si la divergencia me da mayor que 0, quiere decir que el campo se expande y posee una fuente, ¿ya? O sea que si es mayor que 0, entonces van a ir saliendo vectores, ¿ya? Y ahí vamos a ver si estos van saliendo. Y si esto me da negativo, quiere decir que van entrando vectores, ¿ya? Saliendo vectores y entrando vectores. Entonces, si nosotros miramos el otro mapa, aquí, mire, este va para arriba, aquí deberían ir saliendo vectores, ¿ya? Saliendo. Y aquí deberían ir entrando vectores, porque aquí va a marcar la divergencia. Van entrando vectores, por lo tanto, esa divergencia en este punto va a ser negativa. Y aquí lo que está con rojo, la divergencia, ¿cómo va a ser? Mayor que 0. Entonces ahí va a ir la divergencia, ¿cierto? Ahí todo eso va a ser la divergencia. Y aquí también podemos encontrar los gradientes, porque ¿qué es lo que hace el gradiente? Nos indica la dirección del cual el campo nos da más rapidez, más temperatura, más aire, dependiendo el campo que estemos estudiando. Y aquí nos va a decir que acá está la mayor temperatura, seguramente aquí los gradientes van a ir para allá, ¿ya? Entonces, vamos acá. Queremos entonces reemplazar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a reemplazar esa función? Entonces, queremos calcular un punto P1. Y en este punto P1 decimos que sustituya, ¿cierto? Sustituya en un símbolo, en una variable, un número. Entonces, ¿dónde quiero que lo sustituya? Quiero que lo sustituya en div. Y ese div va a ser en x, y. Y quiero que reemplace los valores. ¿Y qué valores habíamos dicho? El menos 0,5, 0,5, y eso va a ser en x y en y en 0, ¿cierto? Que era lo que habíamos visto aproximadamente, lo que nos podía dar ahí el valor. Hacemos enter. De nuevo no pasó. Algo se está pasando. Ah, ya sé cuál es el error. 0 punto. Ya, ahí está, chiquillo. Era un punto. Puse una coma. Ahí está el resultado. ¿Y cuánto da eso? MATLAB lo tira con... Entonces eso da... 7. Es un punto, chiquillo. Ahí me equivoqué. Puse un punto. En vez de un punto puse una coma. Solamente eso. Está todo bien. Y aquí entonces daría 1 partido en 4, un cuarto. Y todo eso dividido en 2. Eso me da 2,7. ¿Ya? Entonces aquí P1 es igual a 2,7, ¿cierto? ¿Qué diríamos? Entonces, la divergencia es, ¿cómo es? Mayor que 0.
¿cierto? ¿Qué ocurre entonces? Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? El campo se expande, posee fuente. ¿Qué más podemos decir? Eso, mayor que cero, por lo tanto el campo se expande, posee fuente, es positiva, algo sale, ¿cierto? Entonces aquí posee fuente. Entonces vamos a dejar aquí como ahí algo sale. Vamos a poner aquí salen vectores. Sale. Ya. Y también nosotros podríamos evaluar lo mismo, ya, pero ahora en un punto P2 sustituimos con el comando sub, después quiero que reemplace en la divergencia, ¿cierto? X, y, el valor de, ahora positivo, vamos a ir al otro lado, 0.7 habíamos dicho, 0,7, 0,0, ¿cierto? Pero no es necesario poner el coma, y ojo ahí no ocupar la coma, para que no le pase lo mismo que al profesor. Y llamamos a P2, y P2 nos resulta ser esa expresión. Ya habría que pasarla en la calculadora. ¿Ve usted cuánto le da? Menos paréntesis, 57, exponencial de menos 49 dividido en 100, dividido en 250. Entonces aquí, ¿qué va a ocurrir? Vamos a copiar el mismo comentario de arriba, lo vamos a copiar abajo, y aquí vamos a poner que P2 da como resultado menos 2.5. Entonces la divergencia que va a ocurrir con ella va a ser menor que 0. Por lo tanto, si es menor que 0, ¿qué va a ocurrir con el campo? El campo no se expande. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Se comprime. Se comprime. Ya no posee fuente, sino que posee un sumidero. ¿Y qué es un sumidero? Un sumidero es como un pozo, donde van cayendo los vectores. Sumidero. Sumidero. Si anteriormente salía, aquí va a entrar, ¿ya? Y ahí podemos corroborar lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces, esta explicación la vamos a copiar acá en MATLAB. Ahí sí. Ahí. Ya, entonces, ojo, observación acá. Ahí va saliendo y ahí va entrando. Ahí va, miren, ahí está. Ahí va saliendo y ahí va entrando. Entonces, mismo ejercicio en las gráficas anteriores que teníamos nosotros. Mira aquí. Aquí ¿qué va a ocurrir? Aquí van a salir vectores, ¿ya? Y aquí van a entrar vectores. Entonces aquí solo se va a expandir y vamos a tener una fuente y acá vamos a tener un sumidero. Ahora voy a graficar la divergencia. Va a ser igual a ¿qué? A Mesh Grid. Mesh Grid del menos 1, 0.1 y hasta el 1. Punto y coma. Y voy a ocupar esta divergencia que tenemos acá. ¿Qué le voy a hacer a ella? La voy a graficar como un Z mayúscula. Y los valores de X los voy a reemplazar por la X mayúscula del mallado. ¿Ya? Acá. Este sería un I, seguramente, ¿no? Sí. Acá un X mayúscula, un I mayúscula, un X mayúscula, un I mayúscula. Y luego, antes del acento circunflejo, escribimos un punto. Antes de los asteriscos, un punto. Punto, punto, punto. Punto.
Ya, ¿y qué estoy haciendo acá? Punto y coma. Gráfica de la divergencia. Ya, y voy a ocupar otro comando, mire, se llama surf C, para que me entregue el contorno. ¿Ya? Surf C. Y aquí voy a decir que grafique el X, los valores de X, los valores de Y del mallado y que sean reemplazados en nuestro Z, que es nuestra función. Y ahí tendríamos la imagen. Surf C. ¿Y por qué no me la escribe? ¿Tengo algún error en la escritura? Sí, tengo un error en la escritura. Vamos a ir de nuevo. Estar muy atento aquí, chiquillos. Divergencia, ¿cierto? Después, ¿qué hicimos? El mallado. El mallado. Aquí está el mallado. Ahí está el mallado. Y tenemos nuestra divergencia, ¿cierto? Pero acá cometí un error. Acá. Tengo un X simbólica. Entonces cuando va a reemplazar no puede ingresar ahí. Ahora puede ingresar. Ahora sí. Vamos a ver si lo reconoce. Y aplicamos el comando surf C. Ahora sí. Bien, pasó. Y ahí está escrito. Ahí ahora lo graficamos de otra manera, mire. Ahí lo podemos visualizar. Y mire, para poder rotarlo, también nosotros podríamos ocupar un comando que se llama se escribe rotate. Rotate 3D. Mire. Entonces ahora usted lo toma y lo puede hacer girar. Sin problema, sin que se vaya la escala. Y, por ejemplo, la mallita que está ahí, como está como en un cubo, ¿cierto? Así como el mallado. Eso se lo puede sacar con el grid off. Entonces ahí se lo sacamos. Dejamos ahí la imagen limpia. ¿Ya? Y para saber que en el eje X escribimos xlabel y entre paréntesis escribo eje X lo mismo para el Y, de la misma forma. Ahí está el Y. Y este para Z. Eje Z. Ahí está. Y el título. Para pegarle la imagen y no se nos olvide qué es lo que calculamos. Este pertenece a la gráfica de la divergencia. Divergencia. Ahí está. ¿Chiquillo? No, profe, por lo menos yo no. Pero no sabían graficarlas. Por ejemplo, graficar campos vectoriales, campos escalares, ocupar el comando contour, el keyver, el comando surf. Ya, entonces, qué bueno que lo hicimos, para tener más competencias, para saber más cositas también. Y aquí está la gráfica. Ahí está. Qué bonito. Ya. Y vamos con el rotacional. Ya. ¿Qué es lo que calculábamos en el rotacional? Como decía Bernardita, se aplica a los campos vectoriales y nos da como resultado otro campo vectorial.
¿cierto? Entonces, el campo vectorial que nosotros vamos a calcular en este caso, uno lo debería hacer hacer como el producto cruz entre el operador nabla, ¿cierto? El operador nabla y el campo vectorial, y queda de esa forma. Entonces, lo que uno puede hacer para calcular el rotacional es simular esta operación. Entonces, y si usted simula esta operación, le sirve siempre para cualquiera. Si la simula para 2, también la puede simular para 3. Entonces, y le va a quedar como un comando en el fondo. Entonces, ¿cómo haríamos eso, ese rotacional? Entre el nabla, ¿cierto? Que es como un vector, pero no es un vector. O sea, tiene forma de vector, pero adentro no tiene elementos de vector, ¿cierto? Es un operador, pues, que tiene solamente la forma de vector. ¿Ya? Pero las componentes de ese vector son operaciones matemáticas, y en este caso el operador nabla es la derivada. Ya. Vamos a hacerlo en MATLAB. ¿Cómo calcular el rotacional en MATLAB? Entonces aquí vamos a eliminar esto. Ya. Vamos a definir una variable simbólica x y z. Y aquí vamos a elegir un campo. ¿Ya? Un campo que nosotros podamos calcular un operador. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir aquí cuál es el campo que vamos a utilizar. Vamos a ocupar este campo. Vamos a ocupar el campo F. El campo F va a estar dado por el 2xy y tongo más x cuadrado más y cuadrado j tongo, y la tercera componente el 2iz k tongo. También podría ser escrito así. Voy a escribir de las dos maneras. 2xy, x cuadrado más y cuadrado, 2iz, entre paréntesis. ¿Ya? Cualquiera de las dos notaciones está correcta. Vamos a utilizar esa para poder hacer el rotacional en MATLAB. ¿Cómo lo haríamos? Tendríamos que definir ese campo, lo voy a definir con F mayúscula, paréntesis de corchete, y dentro de ella voy a escribir cada elemento del vector. El primero era 2 por x por y, espacio. Segundo elemento de este vector sería x cuadrado más z al cuadrado, y el último era 2iz. 2 por y por z. Y ahí tenemos entonces el campo vectorial, al cual le vamos a calcular el rotacional, ¿cierto? Y aquí vamos a considerar lo siguiente, mire. Aquí dice que hay un m, ¿cierto? Hay un m, un n y un p. O sea que cada una de estas componentes del vector va a tener una cierta denominación, como una variable. Entonces, a ese le vamos a llamar m, a este le vamos a llamar n, y a este le vamos a llamar p. ¿Ok? Son exactamente lo mismo, y como vamos a simular esta operación, vamos a denotarlo con las mismas variables. Entonces, yo podría llamar aquí a variable. Entonces tengo m. ¿Quién va a ser m? El primer elemento del vector f, ¿cierto? Entonces yo puedo llamar a esa variable y decir, quiero llamar a f1. Lo podría llegar y copiar. Ya, también podría ser una alternativa, seleccionar acá, copiar, pegar abajo. Ya, pero lo voy a usar llamando variable. Entonces, m va a ser f1. El n va a ser la segunda componente del vector f. Entonces escribo f y entre paréntesis redondo f2. Y ahí estoy llamando a la segunda componente del vector. Y por último tenemos la última letra, ¿cómo se llamaba? P. P. ¿Y quién va a ser P? La tercera componente de ese vector. La tercera componente del vector. Entonces, si yo digitara m, n o p, m va a ser 2xy, el n x cuadrado z cuadrado, y el p 2xy. ¿Ya? Una vez que nosotros tenemos eso, vamos a denotar la primera operación. Entonces, la primera operación va a ser la derivada de
de P con respecto a I menos la derivada de N con respecto a Z. Y eso va a ser, y esta va a corresponder el resultado a la primera componente del vector, ¿ya? Que va a ser el itongo, ¿cierto? Entonces, a ese yo le voy a guardarlo. Esta operación la voy a guardar en I, la segunda operación en J, y la tercera operación la voy a guardar en K, ¿ya? Entonces aquí voy a dejar un I. ¿Qué va a ser I? La primera componente del vector. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la derivada. ¿La derivada de quién? ¿La derivada de qué? De P, ¿cierto? De P con respecto a la variable I. Y se la vamos a restar a la derivada de N con respecto a Z. La derivada de N con respecto a quién? Con respecto a Z. Punto y coma. Luego, ¿quién va a ser J? La misma idea. La misma idea para J. Entonces vamos a dejar acá. ¿Y quién va a ser J? La derivada de M con respecto a Z y menos la derivada de P con respecto a X. Entonces escribimos acá. La derivada de P con respecto a X menos la derivada de M con respecto a Z. Pero ojo aquí que aquí esto debería ser negativa. Esta operación debería ser negativa aquí. Ese está mal acá. Del rotacional. ¿Ya? Porque aquí el rotacional lo que uno hace es calcular aquí el operador nabla, producto cruz, con el campo. Entonces eso va a ser igual a I, J, K, y en la primera vamos a tener la derivada de X, la derivada de I, que es el nabla, ¿cierto? Porque el nabla se define como la derivada con respecto a I la derivada con respecto a X de la I, la derivada con respecto a I de la J y la derivada con respecto a Z de Katongo, ¿cierto? Entonces aquí va a quedar IJK, en la segunda fila va a quedar la derivada de X, la derivada de I, la derivada de Z, y acá entonces vamos a obtener el M, el N y el E. Y mire lo que pasa acá. Tenemos el producto cruz, entonces la hacemos por matriz menor, tapamos fila columna, ¿cierto? Y cuando tapamos la de acá, mire, si tapamos esa, ¿qué va a ocurrir? Va a quedar la derivada de, ¿esta quién es? Este es P. Es P. La derivada de, pero aquí tiene lo tiene adentro, no, está bien, la derivada de P menos la derivada de M. Pero lo deja como la derivada, no, está bien, porque le dejó menos, claro. Yo habría dicho fila columna, ¿cierto? Entonces va a quedar en menos 1 elevado a I más J, ¿cierto? Claro, que quedaría negativo, y en este caso, sí, está bien. Está bien, pero aquí esta operación la pone al revés. Yo la hubiese escrito como la segunda, como menos la derivada de P con respecto a X menos la derivada de M con respecto a dz. ¿Cierto? Así cruzado, mire. La derivada de X con respecto a P, ahí está, menos la derivada de Z con respecto a M. Así es más natural que en este caso. ¿Ya? Ya. Volvemos ahí, tenía esa duda, pero la pudimos arreglar. Entonces aquí tendríamos la de P con respecto a X, y la voy a poner negativa. ¿Ya? Porque si nosotros la calculamos como sabemos calcularla, como hemos aprendido en álgebra lineal, entonces debería ser de esta manera. Ahora, si le cambia el signo, deja negativo diferencial de PX, y el más diferencial de M con respecto a Z es exactamente lo mismo, chiquillos. Y ahí yo ya lo mostré, hice la mostración para darse cuenta que es lo mismo que está en el libro, que es lo mismo que estoy haciendo acá. Ya, entonces quedaría menos
¿cierto? El diferencial de P con respecto a X menos la diferencial de M con respecto a Z. Y por último, nos quedaría K, que K sería la derivada de N con respecto a X menos la derivada de M con respecto a Y. La derivada, voy a copiar exactamente la de arriba, la copio abajo, y aquí vamos a obtener la derivada de N con respecto a X menos la diferencial de M con respecto a la variable Y. Ya, ¿y dónde está el resultado? Entonces aquí yo puedo escribir rot, y dentro del rotor voy a guardar un vector que me llame al resultado de Y, que me llame al resultado de J y que llame al K. Y ahí encontramos que el rotor tiene un resultado que es un vector nulo, ¿cierto? Entonces aquí nosotros hemos calculado el vector, ¿cierto?, del rotacional. Y ahí calculamos el rotacional en MATLAB. Entonces nos da que ese vector es igual a 0, lo que significa que el campo es conservativo, ¿cierto? Entonces aquí igual podríamos poner aquí un comentario. ¿Qué comentario podríamos poner? Podríamos poner que como ROT es igual a 0,0,0,0, ¿cierto? Es un vector nulo. Significa, ¿qué significa en ese caso? Que el rotacional sea 0. Significa que F es irrotacional. ¿Y qué significa que F sea irrotacional? ¿Qué significará? Que no gira en torno a ese eje, ¿ya? No va a girar, ¿ya? Y por lo tanto, bueno, aquí vamos a poner, por lo tanto, el campo es conservativo, ¿ya? Y si es conservativo, tiene función potencial, ¿ya? Así, ahí estamos adelantando lo que viene después, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Podríamos graficarlo para darnos cuenta que no está girando. Aquí, lo vamos a escribir acá mejor. Ahí está. Rotacional de acero. Entonces podríamos graficar esto que acabamos de calcular. Entonces, ¿cómo lo vamos a graficar? Vamos a crear un dominio ya para X con el comando. Vamos a ocupar otro comando que se llama linspace. Ya, yo podría haber hecho igual que cuando definíamos el dominio para poder graficar una función que sea polar, ¿cierto? Que poníamos un ángulo θ, un t o un t1 y definíamos inmediatamente con unos parámetros. Ya lo podría haber hecho directo, pero voy a ocupar el comando linspace, ya que hace exactamente lo mismo. Entonces vamos a decir que empiece en el -2, que termine en el 2 y que lo divida entre el -2 y el 2 en 5 valores. Ya. También podría definir un i que fuera exactamente el mismo que es linspace, ya abajo. Pero también, para ahorrarnos escribir eso, yo podría decir que el i sea igual que el resultado, igual que el valor que tome x. ¿Ya? Y como aquí tengo un z, voy a decir que el z también tome el mismo valor que tiene x. Podría haber copiado esto 3 veces y haberlo pegado. Hacer lo que estoy haciendo yo a continuación, que es decir que el i sea igual al valor que tome x y que el z sea igual que el valor que tome x, es exactamente lo mismo. Es otra forma de hacerlo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? También vamos a hacer un mallado, ¿ya? Pero ese mallado va a estar vamos a poner un mallado de x, un mallado de y, un mallado de z. Y escribimos el comando meshgrid. Dentro de meshgrid, ¿qué quiero que haga? Que los valores de x, y z tomen valores, ¿cierto? Y los vaya guardando en este mallado, en la matriz. Que pase el -2 por quién? Que pase en el x,
que pase por el I y por el Z. Y que me vaya guardando los valores en X, en Y y en Z. Y ahí están las mismas, las mismas. Ya. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que definir un U. ¿Y quién va a ser el U? La primera como componente. ¿Y quién va a ser la primera componente? La primera componente entonces va a ser el valor del este, ¿cierto? No me sirve llamarlo. ¿Por qué? Porque ahora yo quiero que donde hay un X, el X ahora se va a llamar M de X, que el mallado de X y el mallado de Y. Como tengo una operación que es multiplicación, lo voy a poner con el punto. Luego, lo guardamos en B, vamos a guardar la segunda componente. Ya no me sirven los valores de X, sino que ahora se llaman MX y los de Z se llaman MZ. Como ahora tengo una matriz al cuadrado, tengo que anteponer antes del acento circunflejo un punto y en el otro caso también. Y por último también tenemos acá, entonces ese se va a llamar VW. ¿Y qué vamos a poner en W? La misma operación, pero ahora con el mallado de I multiplicado por el mallado de Z y antes del asterisco te ponemos con un punto. Listo. Ya, entonces ahí nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos reemplazado los valores de nuestro campo vectorial por el mallado para que nos vaya haciendo el recorrido. Entonces, como ahora estamos con 3, ya no nos sirve el comando Kiver, nos va a servir el comando Kiver 3. ¿Y quién va a dejar adentro en Kiver 3? En Kiver 3 vamos a tener que escribir el mallado de X, como el mallado de Y, como el mallado de Z, de los valores que tome el mallado de X, de Y y de Z, los tiene que reemplazar en el U, en el B y en el
nuestro campo vectorial f, que va a estar dado por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esto lo voy a escribir, este campo vectorial lo voy a escribir como vector. Entonces, escribir la primera componente, la segunda componente va a ser x más y más z, y la tercera componente va a ser x más 2 por y al cuadrado menos z al cubo. Sería x más 2y al cuadrado menos z al cubo. Ya, bien. ¿Qué tenemos que hacer con ese resultado? Entonces, lo que hicimos fue decir que m iba a ser ¿quién? El f1, ¿cierto? Después que dije, ¿y quién es f1? La primera componente de ese campo vectorial. El n va a ser la segunda componente del campo vectorial. Me equivoqué ahí. El n, el n va a ser la segunda componente. El p va a ser igual a la tercera componente del campo vectorial. Ahí tenemos las tres, ¿cierto? M, N y P. Profe. Y voy a tener que volver a escribir M porque si no me la va a reconocer como la misma variable anterior. Ahí sí. Dígame. No, era eso. Ah, perfecto. Que Bueno. tiene M No, y pero N con la misma. sí. Muy bien, man. Muy bien, porque usted se da cuenta de esas cosas, sabe que no va a que la variable va a quedar reemplazada. Entonces está Claro. bien. Entonces, tienen todos que desarrollar ese ojo. Perfecto ahí. Muy bien. Entonces en i, ¿quién voy a guardar en i? La primera componente del vector. Lo mismo. Por eso ese script, déjenlo guardado, chiquillos, porque para calcular un rotacional, mire, lo mismo siempre. Usted escribe el campo y después se repite. Siempre lo mismo. ¿Ya? Entonces para calcular decimos el diferencial de ¿quién? El diferencial de P con respecto al i. Con respecto a i. Menos el diferencial de n con respecto a z.